Buen día, amigos y amigas. Esto es Café Quijote Perú. Buen día, amigos y amigas. Nuevamente aquí en nuestro programa Café Quijote Perú, que se transmite por QR19 Quijote Radio. En esta oportunidad vamos a conversar con Marco Barbosa, investigador peruanista, abogado, integrante del equipo de conducción del programa Habla Perú Habla de Radio Nacional. Con Marcos vamos a conversar sobre la melancolía. Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué es lo que trae esta palabra poética que va más allá incluso de un estado de ánimo, ¿no? La melancolía tiene dimensiones fabulosas que Marco nos va a ayudar a conocer y salir de ese concepto tradicional, ¿no? Que la melancolía es solo una pena, una tristeza y una depresión. Buen día, Marco. Bienvenido a Quijote Radio. Es un honor tenerte aquí en el programa. Te enviamos un abrazo gigante desde el barrio Quijote hasta Brinton, en Inglaterra. Sí, bueno, un gusto, Eddie, muy contento de estar en tu programa, ya no a poder conversar sobre este tema que ya sabes que me encanta y del cual investigo mucho. Y sí, desde aquí de Brighton un fuerte abrazo para todo el barrio Quijote, para Quijote Radio y para toda esta iniciativa tan linda que encabeza. Qué gusto, Marco. ¿A qué hora es exactamente allá, Marco? Aquí son las 9:08 de la noche, Mira, así que sí, son 5 horas de diferencia. claro. Esa es la hora por acá. Perfecto, Marco. Marco, podemos empezar esta entrevista quizá definiendo qué es la melancolía. Sabemos de muchas canciones que nos transmiten melancolía, ¿no? Y lo más común que se escucha Ujú. de la melancolía es esa relación con el abandono, la pena y la tristeza. Si nos podrías dar luces ahí, Marco, por favor. No, claro, encantado. Mira, de lo que uno ha podido revisar de este tema, que es un tema que tiene mucha historia, yo diría que en lo melancólico, en la melancolía, confluyen muchos sentidos, ¿no? Hay una historia milenaria, muy antigua, mucho más antigua que lo que usualmente se piensa, que normalmente se instala en la época de los griegos. Esto es más antiguo que los griegos y tiene muchos elementos que convergen, que van desde lo religioso, lo sagrado, el aspecto de la salud, Ujú. el aspecto anímico. Entonces hay una constelación de sentidos que confluyen y muchas veces la melancolía es muy caprichosa, digamos, hasta cierto sentido, Claro. porque tiene muchos códigos, muchos símbolos, muchas encrucijadas, que cuando uno no tiene toda la información, pues a veces se puede extraviar, ¿no? Exacto, Marco, ¿no? Es fabuloso, ¿no? Cómo es que abarca tantas dimensiones, ¿no? Eh, y justamente, Marco, ahora queremos empezar con algo de poesía, música, ¿no? Tenemos un regalo para ti y para nuestros oyentes. Estoy aquí con Luis Andrés, que es parte del proyecto Quijote para la Vida, y Cielo Ramos. Ellos van a musicalizar la poesía Avestruz del libro del poemario de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Y esta poesía lo he estado disfrutando en estos días y tiene mucho que ver con la melancolía, por eso la elegimos. Entonces, Cielito y Luis Andrés van a musicalizar la poesía Marco. Excelente. Avestruz. Melancolía. Saca tu dulce pico ya. No cebes tus ayunos en mis trigos de luz. Melancolía,
Basta. ¿Cuál beben tus puñales? La sangre que extrajera mi sanguijuela azul. No acabes el maná que ha bajado. Yo quiero que de él nazca una mañana de alguna cruz. Mañana que no tenga yo a quien volver los ojos. Cuando abra su gran O de burla el ataúd. Mi corazón es tieso, regado de amargura. Hay otros viejos pájaros que pastan dentro de él. Melancolía, deja de secarme la vida y desnuda tu labio de mujer. Gracias. Muchas gracias, Luis Andrés y Cielo, Muy lindo. por recitarnos esta poesía. Con este instrumento, además, fabuloso, Marco, que es la armónica, ¿no? Sí, Un poco recordando, sí. Marco, a Vallejo, hay un verso hermoso que dice: melancolía, deja de secarme la vida y desnuda tu labio de mujer, ¿no? Marco, aquí hay como dos caras de la moneda, ¿no? Tristeza, pero también ilusión, ¿no? ¿Cómo tú interpretas Sí. este verso de Avestruz de Vallejo, Marco? Bueno, en realidad, si hay un poeta que nos puede introducir muy bien en esta clave melancólica, pues es Vallejo, ¿no? De hecho, a él le gustaban las fotos, posar justamente con esta típica pose melancólica. Era un fanático, siempre tenemos muchas fotos de Vallejo en esa posición, Ujú. apoyando el mentón en la mano, sobre todo hacia un costado. Y esa posición es una posición que tiene una historia, pues, ¿no? Porque en un grabado de 1500, si no me equivoco, Ujú. Durero justamente tenía se llama Melancolía uno el grabado, y el ángel que representa a Durero allí tiene la misma posición vallejiana. Entonces Vallejo es un intérprete muy especial, además porque sintoniza en sus primeros versos, en sus primeros poemarios, con esta tradición barroca que a su vez tiene conexiones con el Renacimiento, de cómo sacarle la parte ingeniosa y creativa al lado melancólico, que era el que tú señalabas, ¿no? O sea, cómo hay una dimensión donde puede haber una suerte de sufrimiento, eh, pero que está, digamos, de la mano de un placer creativo. Y Eso. eso digamos, en tiempos como los actuales es un poco difícil de entender, ¿no? O sea, cómo puedes tener en clave del sufrir una lógica tan creativa. Y sin embargo, hay muchas manifestaciones artísticas que del sufrimiento sacan una creatividad enorme, ¿no te parece? Así es, ¿no? Marco, y además tú mencionas que existe la melancolía, pero también existe la historia de la melancolía, ¿no? Y se datan Sí, a años, a siglos anteriores, ¿no? Con y tú lo mencionas, ¿no? En una revista, en el Diario El Peruano, toda esta historia del movimiento barroco, ¿no? sí, 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 sí. De hecho, el siglo de oro barroco tiene muchas manifestaciones que van desde lo literario hasta manifestaciones como la pintura, ¿no?
las representaciones teatrales, que están signadas por este carácter de, digamos, de la conmoción, de explorar lo emocional, de una fisiognomía, es decir, leer al otro, tratar de entenderlo de una manera, digamos, psicológica, si se quiere. Y eso es algo que tiene mucha historia, ¿no? La fisiognomía, pues, viene desde la época de los mesopotámicos Ujú. y cuando uno la ve en ese periodo barroco, que digamos es algo que dimana tantas artes, ¿no? Está presente en tantos contextos, en realidad, pues es maravilloso, ¿no? Es maravilloso porque está Lope de Vega, está Calderón, está Quevedo, está Cervantes con el Quijote, eh, ¿no? Cervantes, y bueno, tú tienes ahí una expresión impresionante de lo que significa ingeniar la melancolía. Es curioso, Eddie, que, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid hasta ahora tenga un lema en el cual se diga que ingenian el futuro. Ese ingenio tiene relación justamente con Cervantes, con un tratado de melancolía que se escribe a fines del siglo XVI, Wow. que es el Tratado de Huarte de San Juan, que es Examen de Ingenios. Y el Examen de Ingenios, para muchos entendidos, es, digamos, una obra que de todas maneras tuvo que leer Cervantes para inspirarse en su ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Interesante, ¿no? Todo esto, lo que engloba la melancolía, Marco. Yo estoy realmente maravillado, ¿no? Además que es una palabra que por sí tiene una musicalidad, una poesía intensa, pero además, como tú lo mencionas, tiene tanta historia, ¿no? Y Marco, ¿qué te parece si ahora que estamos entrando ya a una etapa de la entrevista lleno de melancolía, nos vamos a escuchar a Bob Dylan, ¿no? Hay una canción que se llama Una lluvia fuerte va a caer y seguimos conectados en QR19. Estamos aquí en el programa Café Quijote Perú con Marco Barbosa. Él es investigador, peruanista, abogado, integrante del equipo de conducción del programa Habla Perú, Habla de Radio Nacional. Qué gusto, Marco, y entonces escuchamos a Bob Dylan y luego seguimos en esta conversación fabulosa sobre la melancolía, Marco. Genial, Eddie. Gracias. Sintoniza QR19 Quijote Radio, voces que nacen en Santa Rosa y se esparcen por todo el mundo. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain that's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard,
and it's a hard rain. They're gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall. Sintoniza QR19 Quijote Radio, voces que nacen en Santa Rosa y se esparcen por todo el mundo. Y con esta fabulosa canción de Bob Dylan, seguimos en esta conversación con Marco Barbosa. En esta oportunidad, la melancolía en tiempo de pre y post pandemia. Marco, amigo, ¿aún estás ahí?
Claro, claro, sí, escuchando atentamente al gran Bob Dylan. Sí, qué gusto. Marco, y justamente había traducido esta canción, una frase, dice, voy a volver a Ujú, salir antes de que empiece a llover. Caminaré hasta ujú. las profundidades del bosque negro más profundo, donde la gente es mucha y sus manos están vacías. Marco, mira, esta canción a mí me encanta mucho. Justo conversaba con un amigo sobre la melancolía y él decía que algunos artistas, o varios artistas, en sus letras de sus canciones han contribuido a tener esa definición de la melancolía, ¿no? De la pena y la tristeza. Y justo escuchando a Bob Dylan en esta canción, que es bien intensa, bien profunda, y en algún Ujú. momento de la canción esperaba de que esta persona que está en una profunda tristeza salga del hoyo Ujú. y no la encontré, ¿no? ¿Qué piensas tú de esa situación que dicen, Marco, que algunos artistas han contribuido a que la melancolía se relacione con la pena y la tristeza? Bueno, mira, yo la traducción que tú haces, que me parece muy interesante esa parte, justamente esa estrofa, Ujú, creo que en realidad hay para generar una interpretación alternativa, porque he sabido que el bosque, desde la tradición griega melancólica, tiene una connotación mágica, ¿no? ujú, Los semidioses, las bestias, digamos, los faunos, y una serie de figuras mitológicas habitan en los bosques. Entonces, en la Edad Media, el bosque se convierte en un espacio mágico justamente en esa línea helénica, ya combinada con la pasión cristiana. Pero digamos que digamos, el Jardín de las Hespérides es también un espacio mitológico griego. Entonces, jardín, bosque, en clave melancólica, tiene mucho sentido. Y no perfecto. necesariamente es un asunto depresivo. La depresión es una definición ya del siglo XIX en el contexto de la emergencia del discurso terapéutico, psicológico. Ujú, Pero la melancolía en términos de tradición tiene muchas claves y esta es una, el bosque y el jardín dan muchos sentidos. En la Edad Media, por ejemplo, el jardín en el claustro eclesial es ujú. un componente importantísimo para dar lo que ahora los teóricos conocen como los orígenes del derecho a la privacidad. Y hay una cosa que también puedo pensar escuchando a Bob Dylan que tiene que ver con cómo a veces en las traducciones incluso de los textos pueden haber dificultades para encontrar el sentido original de lo que los autores han querido expresar. Hay Eso. un texto muy interesante sobre depresión de Andrew Solomon, que es muy conocido. Hace poco creo que lo entrevistaron en Salud con Lupa, en Lima. Ujú. Y Andrew Solomon escribe un texto cuyo título en inglés es The Noonday Demon. Entonces es muy interesante, porque lo que él está diciendo en ese texto es el demonio del mediodía, pero cuando lo traducen al castellano se convierte en el demonio de la depresión. Entonces Claro. le quitas a una tradición melancólica tan antigua como el mediodía, básicamente está referido al sur, está referido al fin de la tierra, al Finisterre, ¿no? Que conocemos, al Camino de Santiago, muchos elementos que dialogan con la melancolía, y lo pones en una clave más clínica, más reciente, más moderna, quitándole ese elemento. Y el subtítulo del texto de Solomon es todavía Ujú. más atrapador, porque el subtítulo es Una anatomía de la depresión. Y al Wow. decir una anatomía de la depresión, lo que está haciendo Solomon es un guiño a un texto que es un texto de los fundacionales, después de los tratados de melancolía españoles que surgen a mediados del siglo XVI. Hay un texto que es muy reconocido y muy famoso, que es el texto de Robert Barton, Ujú. Una anatomía de la melancolía, que se escribe, fíjate, justo hace 400 años ya, en 1621, 200 años antes del bicentenario republicano peruano. ¿Qué te parece, Eddie? Perfecto, Marco, ¿no? Impresionado por todo esto de lo que abarca la melancolía, ¿no? Y hay varias dimensiones, ¿no? Y justamente, Marco, cuando tú mencionabas esa definición ya en la etapa más moderna, se me viene a la mente, por ejemplo, en este mundo acelerado, ¿no? Donde nos dicen que todo tiene que ser competitivo y hay toda una obsesión por tener la gran carrera, ganar dinero.
En ese sentido, la melancolía puede ser un punto de equilibrio, Marco. ¿Hay algún otro camino diferente? Yo creo que justamente la pandemia instala un tiempo estacionado, ¿no? Un tiempo que no dialoga con todo eso que hemos venido experimentando en los últimos 20, 30 años, que era un discurso neoliberal trepidante Ujú. que te decía más veloz, más rápido, más acelerado, más desplazamiento, y todo iba como una clave casi casi cercana a sentirse desbocado. Sí. Entonces llega la pandemia y en realidad te pone, te desespacializa, te quita toda la perspectiva de lo público-privado, de alguna forma te aísla, las cuarentenas te generan una suerte de suspensión, como si estuvieras en una cápsula, ¿no? De hecho, se habla de las burbujas, ¿no? En relación a la pandemia. Claro. Entonces, se cuestiona todo, ¿no? Y hay gente que piensa que estas cosas de cómo experimentar las emociones, cómo sentirse, cómo hacerse fuerte, son cuestiones que aparecen con la pandemia, pero en realidad ya venían de antes, ya era algo que se estaba explorando. Sí. De hecho, sobre temas de emociones hay bastante literatura y hay bastante, incluso escuelas que se han generado, por ejemplo, en Europa, en varios espacios, en el Instituto Max Planck alemán, en universidades londinenses, en Australia también, en Madrid también. Entonces, hay todo un desarrollo y un interés por conocer cómo en la clave, digamos, de estos tiempos puede uno, a través de la comprensión de las emociones, tratar de, digamos, sentirse más equilibrado, más productivo y Ujú. más en lógica de bienestar. Yo diría que ahí surgen dos alternativas que son básicamente las que estamos experimentando ahora. O Claro. uno asume el tema de las emociones de una perspectiva clínico-individual, como una cosa básicamente de hacerse fuerte uno solo, o uno trata de comprenderlas de manera alternativa Ujú. como una cuestión que implica una construcción sociocultural. Y ahí creo que podríamos apostar y ahí creo que podríamos Es encontrar decir, un sentido una más visión más ecológico. colectiva, comunitaria, Marco. Por supuesto, Eddie, porque creo que el desafío ahora es cómo generamos un mundo más equilibrado y más armónico en una clave donde lo ecológico, lo político y lo emocional puedan confluir y no como creo que de alguna forma se nos está tratando de inducir que lo biotecnológico, ¿no? Es básicamente la salida y la esperanza frente a todos nuestros problemas. Creo que hay que tener cuidado con ese discurso donde la promesa tecnológica es como que la que va a generarnos más bienestar, porque creo que en general no nos ha estado generando ese bienestar y ahora con la pandemia creo que eso ha quedado todavía más claro. Entonces, Claro. no digo que con esto satanizar la tecnología para nada, pero esta idea de una promesa en el plano tecnológico de apostarle todo a ese plano y olvidarse de las emociones colectivas, de las políticas ecológicas, de la relación con esta microbiota que también tiene de melancolía, Ujú. y es un asunto muy interesante, más interno incluso de nuestro organismo, me da la impresión que ahí estaríamos perdiendo algo muy interesante, ¿no? Perfecto, Mario. Marco. Marco, y con respecto a lo que tú hablas de este mundo cibernético, por ejemplo, se ven en las redes sociales situaciones superficiales donde a veces exponen aspectos personales, a veces su mejor plato de comida, el face to face, cara a cara, ya no existe, ¿no? Como que las redes sociales han estado invadiendo todo ese espacio, ¿no? La melancolía puede ser un recurso para construir un bienestar mucho más tranquilo, no tan trepidante como tú mencionas en un artículo, Marco. Sí, mira, yo creo que un mundo actual sin imágenes y sin emociones, yo diría que no se configura, no termina de ser representado. Las imágenes y las emociones son demasiado protagónicas como para obviarlas. Lo que creo que es un encargo interesante y el pliegue melancólico puede ayudar en eso, es cómo descifrar, cómo analizar, cómo interpretar la imagen, Ujú. cómo poder encontrar los pliegues entre imágenes y emociones que son tan protagónicas ahora, y a partir de ahí poder tener un discurso estructurado y poder plantear alternativas, propuestas, desarrollos
en pro de una humanidad pues que tenga mayores, digamos, connotaciones en plano biosférico, ecológico, ¿no? De un equilibrio campo-ciudad, naturaleza-cultura, que es lo que pareciera que tenemos todavía como pendiente. Creo que es eso, ¿no? O sea, no, tratar de obviar la antítesis como si fueran campos en disputa y lucha permanente y más bien apelar a estos pliegues y vasos comunicantes que nos pueden ayudar a vivir mejor, ¿no? Entonces, creo que esa historia de melancolía es muy útil cuando uno la pone digamos, en esa clave, ¿no? Con ese afán, con ese propósito. Perfecto, Marco, ¿no? Esa melancolía que te inspira, que contagia también, ¿no? A otras personas y te hace replantear una serie de ideas, te cuestiona, te interpela, ¿no? Marco, justo hablando del Quijote, por ejemplo, el llamado el caballero de la triste figura, Ujú. que tiene en su personalidad, ¿no? Esa combinación de locura cuerda, de amor, de sueños, utopías. ¿Se puede decir, Marco, que el Quijote era un ser melancólico? Yo creo que sí, yo creo que su creador definitivamente tenía toda la factura de su tiempo, ¿no? Ya para cuando Cervantes hace el Quijote, en España se había iniciado la tradición de tratados de melancolía desde 1557. El primer tratado de melancolía es de Pedro Mercado. Entonces, para cuando Cervantes hace el Quijote, ya Huarte de San Juan también había publicado. Y si no me equivoco, el tratado de melancolía de Velázquez, que es un médico de la época muy conocido, y es un texto que ha analizado Roger Bartra, un estudioso de la melancolía mexicano, también ya habían aparecido. Entonces, la expresión melancólica del Quijote es muy interesante, ¿no? En esta lógica de melancolía creativa, muy en sintonía con la aspiración renacentista. Ujú. Y eso es algo muy interesante porque cuando uno analiza diferentes campos artísticos, se da cuenta que, eh, por ejemplo, el propio Pinglo reconocía que él no habría hecho un vals más bonito que el que hizo el que fue enamorado de la que llegó a ser su esposa. Entonces hay una suerte de despecho o hay una suerte de, digamos, fracaso amoroso Ujú. que se convierte en una sublime letra de vals criollo. Imagínate, Una entonces inspiración, ¿no? Un esos, detonante ahí. claro, así es. Entonces esos elementos de cómo tú puedes reconstruir o cómo tú puedes sublimar una pérdida, una ausencia, un sufrimiento muy marcado, yo creo que son, incluso le encontramos ahí utilidades que dialogan con, por ejemplo, temas tan actuales y tan inquietantes como la masculinidad y la violencia, ¿no? Claro. Entonces, cómo poder enseñarle a los niños, a los jóvenes, que el sufrimiento no es malo, que sufrir no es de tontos, sino Ujú. que es parte de la vida, ¿no? Es parte de vivir, de morir, sufrir es algo O de esencial débiles, en algunos la dicen vida. también, ¿no? Claro, entonces se toma como un despropósito, como si fuera algo malo per se. No se trata de alentar el sufrimiento, pero si en algún momento de la vida tenemos un traspiés, nos va mal, hay un fracaso, hay hay un abandono, hay una situación complicada, creo que la melancolía nos ayuda justamente en esa versión creativa e inspiradora a poder sobreponerse, ¿no? A poder salir adelante y generar ese elemento creativo que puede ser algo realmente genial, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que puede aportar mucho una visión de mundo que tenga en la melancolía creativa una beta, digamos, de equilibrio y de armonía, ¿no? Perfecto, Marco, ¿no? Un poco trayendo aquí a la memoria, Marco, el sueño quijotesco que hace un tiempo emprendimos con Lisa aquí, con mi esposa en el proyecto, justamente era eso, ¿no? En algún momento nosotros nos sentíamos huérfanos de liderazgo, ¿no? O sea, no encontrábamos por ningún lado un referente. Y entonces decidimos acercarnos a un libro para tener un referente y en ese sentido elegimos al Quijote, ¿no? Pero el asunto es cómo traemos al Quijote a nuestra realidad, a nuestro entorno, ¿no? Y ahí lo que quisimos fue colocar en el imaginario de una comunidad, de un pueblo, a este personaje con todas
sus locuras, con todo eso lo que carga, ¿no? Y bueno, en ahí esa es la idea, Marco, de poder seguir remando, luchando y vamos ahí contagiándonos muchos y muchas Quijotes aquí en el barrio, ¿no? Sí, Y bueno, como sí, tú no, es decías, ¿no? muy Hay que lindo leer esa iniciativa. la realidad, interpretar la realidad y en ese sentido sacar fuerzas para poder cambiar algo que no funciona, ¿no? Sí, sí. Es traer, digamos, desde la historia muchos aprendizajes, ¿no? Muchos aprendizajes porque los autos sacramentales barrocos, y el ingenio barroco, la literatura del plano barroco, de la cual bebe Cervantes, que es un exponente magistral con el Quijote, es Ujú. un libro, pues, global, universal, ¿no? Tan útil y tan importante, este, te dan muchos elementos cuando se trata de pensar en la actualidad. De hecho, hay un libro que su título es La era, la era neobarroca de Omar Calabrese, y que era, digamos, un colega de Humberto Eco en una universidad italiana. O tienes, por ejemplo, ejemplos desde el lado de las comunicaciones, cuando Eliseo Colón Sayas escribe una odisea barroca en torno al neoliberalismo. Entonces, hay muchos elementos de aprendizaje cuando uno piensa su país, cuando piensa su identidad, cuando piensa cosas tan importantes como la peruanidad Eso. con estos elementos históricos, ¿no? El barroco aporta mucho, entonces creo que es útil revisitar la historia para poder encontrar elementos que nos permitan entendernos, saber hacia dónde vamos, ¿no? Perfecto, Marco. Marco, y ya que tú nos mencionas de esta era tan fabulosa que es la barroca, y también nos hablabas de nuestro país, de la identidad, etcétera, ¿crees tú que necesitamos más Quijotes en este mundo? ¿Y quién es tu Quijote anónimo, no? ¿Quién es esa persona que tú admiras, del cual estás eternamente agradecido, ¿no? Para seguir en esta lucha como persona, como profesional, como ser humano. Pues en realidad uno tiene muchos Quijotes en la vida, en realidad, ¿no? Ujú. Porque siempre hay un elemento, digamos, que te motiva, con el cual te conectas. Yo podría, por ejemplo, mencionar dentro de uno de mis Quijotes a mi padre, que cuando yo era muy chico me llevaba a la universidad donde él enseñaba, en Trujillo, Perú, y en esa época ahora pues es una ciudad universitaria que tiene un lindísimo mural a la manera de cerco también, que la protege, pero en esa época no había mural, no había cerco, era una entrada por los ficus. Entonces yo recuerdo mi niñez yendo con mi violín y acompañando a Sí, mi padre a sus clases, donde a veces me hacía tocar el violín. Y esa era una experiencia fabulosa, ¿no? De estar con sus alumnos, que bueno, yo era un chico de 8 años, muy pequeño, y estar alternando con esta movida universitaria desde muy pequeño, yo creo que eso fue algo que me dio un sello para poder ahora ser quien soy, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida uno tiene estos Quijotes que hacen cosas extraordinarias, que motivan, que te impulsan, y creo que eso es algo que uno siempre debe reconocer y siempre tenerlo como parte de su identidad, ¿no? Eso creo que es muy valioso. perfecto, Marco. Qué interesante, ¿no? En esta tierra fabulosa trujillana. Y Marco, ante esta situación de pandemia, de incertidumbre, de caos, ¿no? De zozobra, la melancolía nos puede dar la calma, por ende esa estabilidad emocional para afrontar todo lo que estamos viviendo ahora y todo lo que se viene, Marco. Sí, mira, por eso me pareció interesante cómo lo planteaste el programa, ¿no? De antes de la pandemia y después de la Ujú. pandemia, porque la pandemia te instala como en un hoyo, ¿no? Que donde no hay espacio, no hay tiempo, es como que todo se detiene y a tu vez todo se acelera. Sí. ¿No? Es como una cosa medio contradictoria, pero así lo experimentamos. Pero de educación para la incertidumbre ya nos habló Morán hace 30 años. Ujú. De temas de modernidad líquida, Bauman ya estaba definiendo el tema hace 20 años.
sobre la metamorfosis del mundo, Ulrich Beck ya hablaba hace 5 años. Y a fines del 2019, meses antes de que empiece ya la pandemia, en realidad días antes, se presentó el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde se decía que ahora había que hablar de capacidades aumentadas y una de ellas era justamente una capacidad de resiliencia, pero, y ahí creo que está el detalle, Ujú. frente a nuevas crisis desconocidas. Wow. Entonces, esa capacidad de resiliencia ya no era la capacidad de resiliencia a la que estábamos acostumbrados, sino era una mucho más desafiante frente a nuevas crisis desconocidas. ¿Por qué cito todo ello? Porque todo ese background, digamos, en términos de prepararnos para algo, de acondicionar nuestra mente, de preparar nuestras emociones, se ha dado todo antes de la pandemia. O sea, no es que la pandemia genera esto, sino que ha Así habido es. toda una serie de Un cúmulo elementos que se han de ido situaciones, ¿no? Que ya venían desde perfeccionando, antes, ¿no? como dices tú. Claro, que ya venía de antes. Entonces, creo que ese aprendizaje previo, esta idea de poder entender estas claves y de alguna forma prepararnos, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en Brighton, una de las costumbres que he adoptado, y eso le agradezco a quienes son mis huéspedes aquí, Ujú. que son fabulosos, es en realidad la posibilidad de caminar. Eso. Caminar en un espacio biosférico como Brighton, que tiene playa, que tiene campiña, es impresionante. Entonces, una de las cosas que percibíamos era que había gente que también caminaba, pero la idea de caminar era caminar un ratito y luego ya subir al coche o al automóvil y luego ya regresar a casa o hacer otra cosa. Ujú. Pero la idea de caminar 1, 2, 3, 5 horas seguidas es una cosa maravillosa en realidad, porque empiezas por un lado de la ciudad o de las dos Wow. ciudades, porque esto es Brighton y también Hove, que son dos ciudades juntas, y te sales por otro lado. Entonces, esos caminos a la manera de la peregrinación Ujú. de Santiago, ¿no? De cosas tan antiguas del siglo XIV, siglo Sí, XV, esas caminatas largas como que te dejan exhausto, sí. son de alguna forma esto que te genera el temple, la posibilidad de aguante, de resistir, Eso. de poder soportar y de paso que le das una ayudadita muy importante a tu sistema inmunológico Sí. al conectarlo con el campo, con los animales, con la microbiota Y del eso suelo. pasa, Marco, Realmente el hecho de fabuloso. replantear nuestra relación con la naturaleza también, ¿no? Por supuesto, porque yo creo que ya ahora, bueno, antes los antiguos lo intuían, ¿no? Lo intuían desde una perspectiva de símbolos, como por ejemplo el hígado de Piacenza, que es un hígado de los etruscos, un hígado de bronce, que los augures utilizaban para tratar de anticipar el futuro, leer el futuro, y eso es una tradición que viene desde los mesopotámicos, pero ahora está claro que en las entrañas, en el espacio intestinal, hay una microbiota, hay bacterias, hay virus, hay una serie de componentes que tenemos dentro del organismo que están vinculados con nuestras emociones. Eso ya ahora a nivel de inmunología, de neurociencia se ha venido demostrando. Las neuronas no son un patrimonio cerebral, sino que es algo que está extendido a lo largo del cuerpo. Hay neuronas en el corazón, hay neuronas en varios lados de nuestro cuerpo. Entonces, esta posibilidad de entender mejor lo que sentimos en una clave colectiva, ecológica, yo creo que es una pauta muy interesante y ahí la melancolía tiene mucho que aportar. Perfecto. Interesante, Marco, cómo vas analizando esta situación. Hace poco leí un libro, Marco, que se llama La idea de Europa. No Ujú, recuerdo aquí el autor. Un profesor de una universidad inglesa, me parece. Y él, ¿sabes? ujú, Analizaba un poco el temple, la característica de los europeos. Uno, a través de sus caminos, es decir, eso, lo que tú decías, ¿no? Ir el camino a Santiago, la relación con la naturaleza, pero además analizaba la ujú, personalidad de los europeos a través de sus cafés, Marcos. Es decir, él ujú, plantea que el café es un punto de reunión para hablar de los proyectos, para hablar de los sueños, para conspirar, decía, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Si juntamos caminos, el hecho de caminar, de conversar con la naturaleza, y además cafés, el hecho de unirte a otra persona,
un acto solidario, de hablar de proyectos, es algo fabuloso, ¿no? Y es eso que todavía Europa no ha perdido, ¿no, Marco? Mira, yo ahí volví a plantearte lo siguiente, ¿no? En relación al asunto de los cafés, que es un tema público tan interesante, porque viene, por ejemplo, hay un análisis muy interesante que hace Richard Sennett sobre el siglo XIX, el Boulevard Haussmann en París, y de cómo los cafés eran espacios, como tú decías, ¿no? Para conspirar, para subvertir el orden, para plantear cosas de mejoría y de bienestar para la población. Pero cómo ahora con la cuarentena, pues todo ese espacio público se ve Sí, cortado y la cuarentena te aísla. Entonces, yo creo que, digamos, frente a eso, la opción del camino es muy interesante porque es una de las pocas que puede subsistir en cuarentenas rígidas y es de las que tú, digamos, puedes encontrar un diálogo muy íntimo, un diálogo con lo natural, que termina siendo muy inspirador y que además te ayuda para entender que hay una necesidad de alguna forma, reencontrarnos, ¿no? eso. Este espacio de caminos, además, hay una tradición, en España se le llama senderismo, Ujú. pero claro, cuando nosotros el tema del caminar, del senderismo, lo pensamos en clave peruana, entonces la melancolía específica de la identidad peruana ya comienza a aportar otros elementos, ¿no? Sí, Yo sí. creo que esta posibilidad del camino y de recobrar estos senderos de los que se ha hablado en poesía, de los que se ha hablado en una serie de manifestaciones estéticas, también nos puede ayudar para superar estos odios que aparecen mucho en el plano electoral, pero que siempre están ahí supércites, que tienen que ver con ese terruqueo tan insidioso y Sí, tan complicado para sí. nosotros que nos divide y no nos une, ¿no? Entonces, Eso. ahí creo que también hay un camino y un sendero que nos puede ayudar para juntarnos nuevamente y no estar acusándonos y dividiéndonos permanentemente también. Sin duda, Marco, ¿no? Sin duda, es muy importante ese consenso, ¿no? De ir generando y justamente la melancolía te produce una serie de introspección, ¿no? Además, mucha calma para poder analizar y en ese sentido tener una mejor relación con el otro o la otra, ¿no? Hay una pregunta que estaba rondando en mí, Marco. Si en estos días te has sentido tú melancólico, ¿no? El hecho de estar lejos de casa, estás en una ciudad europea, obviamente, con un mar precioso y todo, pero ¿cuánto se vive la melancolía a miles de kilómetros de tu país, de tu gente, de tu tierra, ¿no? Bueno, en realidad hay mucha posibilidad de, digamos, en el plano melancólico, cuando tú comienzas a entender mejor cómo van tus emociones y cómo se van construyendo las emociones del colectivo, en el plano cultural, sociológico, antropológico. Ujú. Yo creo que hay muchos elementos donde tú puedes sublimar algo que es perfectamente natural, ¿no? Que es sentir nostalgia por el terruño, añorar a la familia, los amigos que quedaron en el lugar de donde vienes. Creo que esa beta creativa también te ayuda a poder generar el temple necesario para soportar lo que siempre está a la base, ¿no? Que son las ausencias, lo que quedó atrás o lo que de alguna forma puedes añorar o extrañar, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante y además esta tierra británica, inglesa, es pletórica en muchas manifestaciones de lo que se conoce como la flema inglesa, ¿no? Ujú, Porque en teoría de los humores, que tiene mucho que ver con melancolía, ujú. hay esta noción del invierno, el agua, ¿no? La flema, y hay cosas que son acá espectaculares, ¿no? O sea, uno va caminando por el Canal de la Mancha Ujú. y lo que ves en invierno, o sea, con esta temperatura tan fría, gente entrando al mar, o sea, se meten al mar y nadan, y entonces es una cosa impresionante. O el otro día que estaba caminando, ver gente cuando llegó la parte más fría, que era una parte que venía del este de Europa, Ujú. que le dicen la bestia, había gente corriendo, había gente haciendo bici, o sea, en pleno campiña con un frío realmente bastante grande
que yo estaba caminando a duras penas, pero la gente corría. Entonces, este elemento del desafío, de lo intrépido, de sobreponerse a las condiciones naturales, es algo que también te enseña mucho, ¿no? Te enseña mucho. Perfecto, Marco, interesante, ¿no? Marco, y hay una situación eh, que, bueno, todavía no logro entender en estos tiempos de COVID, ¿no? Es justamente a las personas, los amigos, las familias que han perdido a un ser humano, ¿no? Un ser querido. Y en ese sentido, Marco, la melancolía, ¿cómo puede ayudar a mirar primero el pasado, pero también mirar el futuro, ¿no? ¿Qué le dirías tú a estas personas, Marco? Eh, es, es, es muy doloroso, ¿no? La pandemia te plantea un escenario en el cual hay días que ves a una persona y luego a los pocos días o al día siguiente o a la semana siguiente ya no está. Y entonces se producen estas ausencias multiplicadas frente a las cuales uno como que se queda pasmado. Y frente a eso, pues en realidad hay recursos, ¿no? Normalmente el recurso que más se relaciona con lo actual es trasladar ese sufrimiento al plano de el compartir digital. Es decir, tratar de proyectar a través de imágenes y textos lo que uno está sufriendo. Sí, Y eso uno lo nota, es muy usual en esta pandemia, ¿no? en las redes De sociales, cómo, ¿no? claro, cómo lo trasladas al plano de las redes sociales y cómo tratas de esa emoción generar un compartir, una suerte de Eso. acompañamiento grupal. Entonces, esa es una beta, eso es una forma. Ujú. Y yo creo que hay alternativas. Hay gente que con eso siente que nuclea, que se siente acompañada, Sí. pero no, yo diría no es la única, ¿no? Hay otras ¿Cuáles formas serían también esas alternativas, donde uno Marco? yo diría que frente a estas penas también hay la posibilidad de discreción. O sea, no necesariamente Ujú. tienes que Sí. plasmarlo en el plano digital para que puedas sentirte acompañado, Ujú. sino tal vez buscar en justamente esta opción de los caminos o tal vez en elementos que tienen que ver más con un espacio más familiar, más Sí. íntimo, más de lógica de correspondencia privada hasta cierto punto, Ujú. poder sentir, digamos, la gratificación, pero también gratificar, ¿no? Eso. De decirle al otro que estás pensando en la persona que se fue, que estás conectado con él, que hay una relación con esa persona que ya no está. Y, y creo que eso también es válido. Y eso no necesariamente tiene que ir a redes. Eso puede ser, tal vez, si estás lejos, un video, una canción, Ujú. un mensaje para ese deudo, para ese pariente, para ese familiar, para ese amigo que ya no tiene a la persona con la cual se sentía tan identificado o era parte de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diversificar, no pensar que hay una sola forma de manifestarse y en algunos casos la posibilidad de encontrar una suerte de calma y de paz mm, en cuestiones tan básicas como la inmensidad del campo, la altura de la montaña, la quietud del mar, el crepúsculo. He visto mucha gente, por ejemplo, Ujú. acá en la playa de Brighton, en el Canal de la Mancha, asombrada con el crepúsculo, asombrada con los rayos del sol, tomando fotos, estando absortas, simplemente mirando el sunset, como tal vez hace mucho no lo hacían, ¿no? Por justamente cómo era la vida antes de la pandemia. Sí, sí. Entonces, esos mecanismos creo que son válidos y cada uno tiene su forma y cada uno busca la manera de, digamos, conectarse con quien ya no está, ¿no? Muy interesante esa propuesta, Marco, ¿no? La verdad que es muy alentador, ¿no? Y además en cosas muy sencillas puede encontrar uno tanta profundidad, ¿no, Marco? Por ejemplo,
en la mascota, en los animales, ¿no? En la naturaleza, en los amigos de siempre, en la familia, en la historia, en el pasado, en la memoria, en fin, tantas ideas que engloba la melancolía, Marco. Marco, y en ese sentido, pensando también en el futuro, en este caso los niños, las niñas, los adolescentes, ¿cómo sueñas tú una comunidad, un barrio lleno de niños, ¿no? Partiendo un poco de esta definición de la melancolía, ¿no? Bueno, yo creo que un espacio comunitario, además en una lógica de Barrio Quijote, que sería genial, pues uno tendría que hacer un poco las veces de Aeda, ¿no? De Achachic, Ujú. de transmitir conocimientos, de dar nuevos elementos a las nuevas generaciones, y creo que la melancolía creativa es una muy buena beta, además en un espacio como el Bicentenario peruano, en donde a veces pensamos que determinadas cosas, determinadas emociones, determinados incluso fracasos o situaciones complicadas, Ujú. solo nos pasan a nosotros. Y eso es algo que en realidad cuando uno abre la vista, comienza a tener la perspectiva de interconexiones globales, se da cuenta que no es así, Cierto. que hay mucha historia compartida, que hay otros lugares donde también la melancolía tiene mucho, mucho que decir, que la melancolía andina es una de las formas, de los constructos y de las maneras como se han vivenciado las emociones, que no es la única y que no es una cosa inherentemente peruana. Entonces, porque Sí. básicamente Marco, tiene que ver justamente, con disculpa que te montaña. corte, lo que dices es muy importante, ¿no? Aquí Sí, hemos tenido la suerte en estos 14 años de poder compartir en la mesa, en la casa, ¿no? Con voluntarios de muchos países del mundo. Y ujú, a veces nos sentamos ahí todos y la verdad, como tú dices, eh, hay muchos problemas en América Latina, ¿no? De desgobierno, corrupción, etcétera. Pero en Europa y en otros países del mundo también lo hay, ¿no? Y a veces, como ujú. tú dices, ¿no? Da la impresión de que solamente aquí en nuestro país es donde las cosas son inviables, pero hay cosas que también en Europa hay muchos problemas, ¿no? El tema del desempleo, la migración, etcétera, y ahora con esto de la pandemia, ¿no? Entonces, es muy cierto lo que tú comentas, Margo. No, sí, por supuesto. Uno amplía la mirada, el foco lo irradia globalmente y se da cuenta, por ejemplo, que a mí me pasó una cosa muy curiosa. Cuando daba clases en la Universidad de Alcalá, Ujú. y tuve una alumna que investigaba sobre Canadá y investigaba específicamente sobre la región de Quebec. Y entonces lo que había encontrado es que había una escuela del nacionalismo melancólico, así tal cual, escuela del nacionalismo melancólico Wow. en la región de Quebec que Esa es tenía una zona relación más a con, frontera con Francia, ¿verdad? claro, claro, en Quebec, digamos, hay este espacio canadiense que es la región francófona, Ujú. porque luego está la región anglófona, que es digamos, la otra parte de Canadá. Y entonces ahí lo que uno percibe es que hay una suerte es como una sensación de identidad nacional que se ve como que postergada, que fue derrotada y que a partir de ahí genera una reflexión a la que le llama así, Escuela del Nacionalismo Melancólico. Entonces, fue muy interesante porque yo animé a esta alumna a que pudiera desarrollar un trabajo sobre ello y es un trabajo que finalmente se publicó Ah, en perfecto. una revista de la universidad. Muy interesante. Y ahí Perf- ves que el asunto de la identidad nacional y la melancolía para nada es un tema que solo se piensa en Perú o en Latinoamérica, ¿no? Perfecto, Marco. Marco, una penúltima pregunta, ya que tú mencionas, ¿no? Al Bicentenario en este año 2021 en Perú. eh, Hay una situación. ¿Cómo deberíamos abordar esta situación, Marco, de cara al Bicentenario, ¿no? Teniendo en cuenta este contexto en que estamos viviendo, ¿no? ¿Hay algo que celebrar en ese sentido, Marco? Yo creo que con las efemérides nacionales siempre debemos sentirnos orgullosos y tener una capacidad celebratoria, pero a la par también una lógica de balance y de ver cuánto hemos avanzado y cuánto más podemos avanzar. Y ahí creo que un elemento importante tiene que ver con lo que estamos hablando, Ujú. porque creo que cuando se ha hablado de melancolía andina en Perú,
sobre todo la andina, que es tan dimanante y de la Sí. cual se ha hablado mucho, siempre se ha hablado en lógica de algo malo, algo que nos ha detenido, algo que ha impedido el progreso, cosas por el estilo. O a veces Y en cuando realidad escuchas un creo que huayno como tenemos ayacuchano, ¿no? Es una música triste y como que te quedas en esa eso, superficialidad, ¿no? eso, y te quedas en eso, claro. Entonces, yo creo que acá necesitamos más historia, ¿no? Necesitamos una historia vista desde una perspectiva más holística, más interconectada, una historia en lógica global. Y creo que allí la historia de las emociones creo que puede jugar un rol importante en el caso de nuestro país y específicamente en el Bicentenario. Yo creo que habría que buscar mecanismos para que las nuevas generaciones en diferentes espacios, y el barrio Quijote es uno muy importante, podamos dialogar con ellos, dialogar con ellas en esa clave, para poder generar esa chispa creativa, melancólica, que puede ser tan interesante en los nuevos espacios. Esto ha ayudado para espacios como la experiencia gastronómica Ujú. o el turismo rural, que son cosas que en Perú no tienen más de desarrollo de 20 años Sí. para acá, y que cuando éramos más pequeños tú y yo, pues en realidad de eso casi no se hablaba. Pero entonces esas experiencias yo creo que son interesantes porque nos han preparado para el escenario actual, para tratar de tener elementos, para entender mejor la historia, para entender mejor lo que sentimos, y creo que eso es el mejor legado que podemos dar. Además, en un año de bicentenario marcado por la pandemia, Sí. por la instabilidad política, creo que es desde la base comunitaria, desde espacios como el tuyo, desde donde hay que marcar, digamos, la capacidad de propuesta y alternativa. Muchas gracias, Marco. La verdad que es muy, muy inspirador lo que nos cuentas. Y Marco, y hay una serie de ideas, ¿no? Con respecto a toda esta profundidad que tú conoces de la melancolía y la historia, y con relación de poder hacer, ver la posibilidad de hacer un taller, ¿no? O unos talleres con los adolescentes, los niños, e inventarse un imaginario inspirado en el Quijote y Sancho, ¿no? Eh, ¿Qué expectativas tienes con respecto a este taller que seguro, estoy seguro que lo vamos a lograr, amigo Marco? Yo creo que sería genial, ¿no? Yo creo que sería genial porque si para los que están por estos lares Shakespeare es un valor realmente universal, Ujú. pues para los que tenemos la tradición sincrética, el mestizaje y todo lo que conocemos bien en Latinoamérica, Cervantes es realmente es estelar, ¿no? Así que si hay esa posibilidad, Eddie, yo feliz de participar y muy contento de contribuir en esta formación de las nuevas generaciones para que puedan ser peruanos y peruanas con una identidad reforzada y con miras a un futuro armónico, ecológico, equilibrado y, digamos, con promesa, ¿no? Con posibilidad de salir adelante. Perfecto, Marco. Muchas gracias, Marco, por esta comunicación desde Inglaterra, ¿no? Por todo este bagaje cultural lleno de emociones que tú nos transmites. Unas palabras finales, amigo. Ya vamos 3 meses Bueno, y una semana en este proyecto de radio, ¿no? Hemos nacido nosotros como una asociación civil, como una institución, y luego surge la radio, ¿no? Como una forma de acompañarnos mutuamente, ¿no? Gracias a la tecnología y creo que por ahí estamos contagiando también. bueno, hey, tú me dices que tienes 3 meses y una semana, pues yo te digo que tengo aquí, y creo que hoy cumplo 16 semanas, si estoy computando bien, así que estamos casi con el mismo periodo de tiempo, estamos Clásica. muy conectados y en realidad llano y presto a colaborar con tu proyecto, que me parece genial, siempre me ha encantado y me hace ilusión el poder tener contacto con los jóvenes, con las jóvenes, en esta clave de poder inspirar, de poder darles nuevos elementos y de poder decirles que si la inteligencia es pesimista, que creo que muchas veces lo es, la voluntad necesariamente al lado siempre tiene que plantear el lado optimista y de posibilidad de salir adelante. Eso ya lo decía hace muchos años Romain Rolland.
y creo que lo suscribo plenamente. Así que cuenta conmigo, Eddie, para cuando lo necesites. Un abrazo gigante, querido Marco, y nos despedimos con esta canción hermosa de Radiohead, Exit Music, del emblemático álbum El OK Computer, y justamente con esta frase de esta canción dice: respirar, sigue respirando, no pierdas tu nervio, respirar, sigue respirando, no puedo hacer esto, solo canta. Un abrazo fuerte, querido amigo. Abrazo, Eddie. Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us, before all hell breaks loose. Sing us a song to keep us warm. Yeah, such a chill, such a chill. That you chose.